Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que semana a semana, a través de las cámaras de la televisión, puede llegar hasta tu hogar con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe, con un mensaje de amor. En la programación del día de hoy queremos hablarte de todo lo que involucra la Semana Santa. Especialmente dentro de la Iglesia Adventista en Sudamérica, esta Semana Santa se le ha puesto por título o sobrenombre Renacidos. Y el tema de renacer tiene que ver con todo lo que se aplica en la vida cristiana y con un momento especial, la aceptación de Cristo como Salvador personal. Por supuesto, no estaríamos hablando de aceptarlo a Cristo como Salvador si este mundo no hubiera caído en pecado. Cuando este mundo fue creado por Dios, fue creado perfecto, sin mancha, sin errores, sin pecados. Lamentablemente, nuestros primeros padres transgredieron la única ley que Dios les había puesto: comer del fruto prohibido. Y a partir de ese momento, cuando se cayó en pecado, se transgredió la ley de Dios, el pecado transmitió a la humanidad terribles consecuencias. La más catastrófica de ellas, la muerte. Las Sagradas Escrituras nos hablan que después de la caída de nuestros primeros padres, todos los seres humanos, casi como una cuestión genética, hereditaria, también transgredimos la ley de Dios y pecamos. El apóstol Pablo, en la carta que le escribió a la iglesia de Roma, en el capítulo 3, el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos transgredido la ley de Dios. Algunos de una manera evidente, de una manera que golpea a la sociedad, como puede ser un asesinato, una violación, robos, pero otros de una manera más medida, de una manera personal, cuando hablamos del rencor, cuando hablamos del egoísmo, cuando hablamos de la hipocresía o de la mentira. Nadie va a terminar en un servicio penitenciario por ser egoísta o por haber dicho una mentira. Pero eso, de acuerdo a la palabra de Dios, también son pecados, también es transgredir la ley de Dios. Cuando el Dios del cielo decidió enviar a su Hijo Jesús, lo hizo con propósitos bien definidos. Jesús, en primer lugar, iba a representar el carácter del Padre. Iba a vivir en una estricta obediencia a la ley de Dios, pero también le iba a enseñar a la humanidad cómo vivir en obediencia a los requerimientos divinos. En Lucas, el capítulo 4, desde el versículo 18 en adelante, Jesús trae una promesa y profecía de Isaías y la pone a manera personal, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando la humanidad cayó en pecado, el cielo no fue indiferente a la tragedia humana. El plan de salvación, creado desde antes de la fundación del mundo, fue puesto en acción. Y después de unos aproximadamente 4.000 años de pecado, Jesús descendió a esta tierra. Teniendo el Espíritu de Dios en él, comenzó a trabajar por la humanidad. Comenzó a vindicar lo que el pecado había estropeado. Empezó a darle libertad a los cautivos del pecado. Empezó a predicar las nuevas del reino de los cielos. A abrirle los ojos de aquellos que estaban en tinieblas para que puedan ver la luz de la salvación. Sí, el pecado le había quitado a la humanidad la posibilidad de vivir eternamente. El pecado le había obligado al ser humano a vivir bajo los parámetros del enemigo de Dios, de Satanás. Pero Jesús venía para arrebatarle al enemigo lo que el enemigo había usurpado, el dominio de esta tierra.
Por esa razón, cuando pensamos en todo lo relacionado con Semana Santa, qué agradecidos tenemos que estar a Dios, de que lejos de mostrarse indiferente o ajeno a la problemática humana, se identificó con ella a través de su Hijo Jesús. Se identificó con los problemas de la humanidad y le trajo solución al problema del pecado. Dentro de la misión salvífica de Jesús, el apóstol Pablo se encarga de dar de manera resumida todo lo que involucró la misión de Cristo al venir a esta tierra. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 3 y 4 nos dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La venida de Cristo al mundo fue solamente para salvar a la humanidad. Jesús, al morir en la cruz, cargó con los pecados de todos los seres humanos. Así como habíamos leído antes de que todos los seres humanos pecamos, todos transgredimos la ley de Dios, algunos de una manera visible, otros de una manera más personal. Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad. No existe persona que quede fuera del brazo salvífico de Jesús. Cualquier persona que acepta la muerte de Cristo como una muerte vicaria, sustitutiva, puede creer de que Cristo cargó con sus pecados. Es verdad que a veces cometemos errores que nos cuesta a nosotros mismos perdonarnos. Nos sentimos mal con el hecho, nos gustaría volver el tiempo atrás para remediar o para cambiar la situación. No importa lo que pase por nuestros sentimientos. La Biblia es clara cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados y de esa forma Él se convirtió en Salvador de la humanidad. Cada año, cada Semana Santa, tiene el propósito de ayudarle al mundo entero a recordar que no estamos solos, que tenemos un Salvador. Tiene el propósito de ayudarnos a recordar de que el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, es tan infinito, que dio a su único Hijo, a Cristo Jesús, para que muera por la culpabilidad y los pecados de toda la humanidad. Jesús vivió de una manera santa. En sus 33 años de vida nunca pecó. Sin embargo, la muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva por los pecados de la humanidad. La muerte de Cristo fue cargando con los pecados de cada ser humano que pasó por esta tierra. Y de esa forma, el inocente murió por los culpables, para que los culpables, al aceptarlo como Salvador, también volvamos a recibir la vida eterna. Qué lindo es pensar en el Dios de la Biblia como ese gran Dios de amor que se preocupa por cada uno de nosotros. Qué lindo es pensar que ese Dios, en su gran amor, se animó a enviar a su único Hijo desde el cielo para que al ocupar nuestro lugar, nosotros viviéramos en este mundo con la esperanza y la seguridad que no todo pasa por lo que vivamos en esta vida, sino por el contrario. En esta vida nos estamos preparando para una vida mejor, para una vida sin pecado, para la salvación y la vida eterna que Cristo nos asegura en la Biblia a través de cantidad de profecías. Antes de continuar, vayamos a una pausa. Enseguida regresamos con más Compartiendo Esperanza.
Continuamos en Compartiendo Esperanza luego de esta pausa con esta programación especial de Semana Santa, Renacidos, acordate el título. Pero antes de seguir con toda la programación especial, un ofrecimiento que hemos hecho en programas anteriores. El ofrecimiento para estudiar la Biblia por temas. Este curso, sencillo de realizar, contiene 25 temas bíblicos, 25 temas desarrollados a través de preguntas y la respuesta a través de citas bíblicas. Este curso es totalmente gratuito. ¿Cómo se obtiene? Acordate de este teléfono, 0800 555 0201. 0800 555 0201. Solamente tenés que llamar telefónicamente y te van a acercar por correo o alguien de manera personal este estudio bíblico a tu casa. En otros, también podés buscarlo a través de www.adventistas.org. Si marcas esa página dentro de todo lo que es internet, vas a tener una cantidad de opciones. Una de ellas es Encuentre una iglesia. Sencillamente ponés la ciudad en la que vivís. Van a salir en distintos puntos las iglesias adventistas y acercándote a cualquiera de ellas podés pedir el curso Fe de Jesús, un curso gratuito que la Iglesia Adventista da para que las personas puedan aprender más de la Biblia. Continuamos ahora sí con la programación del día de hoy y hablando de la misión de Cristo, recordándola en esta Semana Santa. Permitime leerte nuevamente lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto y que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hablábamos en el primer bloque de todo lo que significaba la muerte vicaria, la muerte sustitutiva de Cristo por los pecados de la humanidad. Pero la Biblia no queda solamente hablando de la muerte de Jesús. La palabra de Dios nos da la certeza y la seguridad que después del tercer día, Cristo resucitó de los muertos. De alguna manera, fue el primogénito de aquellos que luego recibirán la vida eterna en la segunda venida de Cristo. La resurrección de Jesús es la garantía de todos los creyentes, es la garantía de todos los hijos de Dios. Jesús, después de haber estado muerto, al volver a vivir, se convirtió en garante de la humanidad. Nos da a cada uno de nosotros la seguridad de que si nuestra vida se termina por la muerte no tendrá la última palabra, sino por el contrario, la resurrección de Cristo es nuestra garantía y nuestra seguridad de que nosotros volveremos a vivir. Qué lindo es pensar que las cosas no se terminan en esta vida, en este mundo. Qué maravilloso es pensar que cada vez que despedimos a un ser querido no es un hasta nunca, sino es un hasta luego, un hasta pronto. Es hasta que Cristo regrese a esta tierra y con su venida le devuelva la vida a todos aquellos que hoy se encuentran descansando, que han llegado a la muerte. Por esa razón, la gran esperanza de esta Semana Santa tiene que ver con ese Cristo que vino al mundo, que murió por los pecados de la humanidad, pero luego de estar 3 días en el sepulcro, volvió a vivir, diciéndole a la humanidad la consecuencia más grave del pecado: la muerte no tiene la última palabra. Por el contrario, la última palabra la tiene Dios. A través de la muerte de Cristo y de su resurrección es nuestra gran esperanza. Es la seguridad que nos transmite la Biblia para confiar de que después de esta vida hay otra vida preciosa, hermosa, para continuar viviendo al lado de nuestros seres queridos y junto a nuestro Dios. Después que Cristo resucitó, ¿qué es lo que Él está haciendo por nosotros hoy en el reino de los cielos?
de acuerdo a lo que nos dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Las Sagradas Escrituras nos hablan del papel mediador, del papel sacerdotal que Cristo está teniendo en el reino de los cielos. Porque el hecho de haberlo aceptado a Jesús como Salvador personal no impide que continuemos cayendo en pecado, que continuemos quebrantando la ley de Dios. Es por esa razón que Jesús, después de haber vivido en este mundo, se convirtió en nuestro abogado, en nuestro mediador, en nuestro único intercesor. Jesús intercede delante del Padre para que el Padre no nos mire a nosotros con nuestras vestiduras manchadas por el pecado, sino que a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros podamos vernos limpios delante de la presencia de Dios. Qué maravilloso es pensar que la muerte de Cristo y el plan de salvación no terminaron con la resurrección de Jesús. Nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador, continúa trabajando por nuestra salvación, intercediendo delante del Padre, mostrando las marcas de los clavos en sus manos, recordando el sacrificio realizado por nosotros. Y para todos aquellos que tenemos fe en nuestro Señor Jesús, está la esperanza y la seguridad que su intercesión es valedera, que su intercesión nos habilita para aparecer delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, ya que Jesús absorbió nuestra culpabilidad entregándonos a nosotros la santidad que solamente Él tiene. Desde ese momento, y por el gran amor que Dios nos tiene, nos convertimos en hijos de Dios. De esa manera lo señala el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 1, cuando dice: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué tremendo es pensar que no importa los pecados que hayamos cometido, no importa la cantidad de años en los que hayamos ignorado a Dios, no importa incluso si hemos cometido pecados tan graves que eso han arruinado nuestra vida, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios, el Dios del cielo, nos adopta como sus hijos, nos hace nacer nuevamente, somos renacidos en Cristo, somos hijos de Dios. Y el versículo 2 del mismo capítulo, nuevamente el apóstol Juan lo afirma, diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y recibe el título de hijo de Dios, a través del Espíritu Santo recibimos las fuerzas y el poder para comenzar a vivir diferentes, para comenzar a vivir distintos, para comenzar a vivir como hijos de Dios. Es una ironía pensar que hay personas que se autodenominan cristianas o hijas de Dios, pero continúan viviendo en el pecado y complaciéndose en él. La Biblia nos enseña de que el cristianismo es una vida de cambios, de transformación, de asemejar nuestro carácter y nuestra manera de ser a lo que Dios nos muestra de la manera de ser y la vida que tuvo el Señor Jesús. Y como es una vida de cambios y de transformación, el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y ser llamados hijos de Dios, lo habilita a nuestro Padre para entregarnos su Santo Espíritu. Y de esa manera, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, comenzar a vivir como hijos de Dios. Un hijo de Dios va a empezar a rechazar todo lo relacionado con el pecado. No se va a complacer en la mentira, no va a sentir placer en la hipocresía, en el rencor, en insultar a otros, en quedarse con lo ajeno. Un verdadero hijo de Dios comienza a vivir como Jesús vivió en esta tierra, procurando hacerle bien a los demás, no pensando solamente por los intereses personales, sino por el contrario, viviendo para hacerle el bien
al prójimo, a quienes nos rodean. Por esa razón, el hecho de aceptar el título de hijos de Dios conlleva también una gran responsabilidad. Vivir a la altura de nuestra fe, vivir a la altura de lo que la Biblia nos transmite sobre cómo tiene que vivir un cristiano. Vivir como Jesús vivió, ya que de ahí deriva el nombre de cristiano. Cristiano es toda persona que ha aceptado a Cristo y que vive como Él. Y de acá la invitación para vos que me estás mirando a través de la pantalla. La invitación porque no quiero que todo esto quede como una simple información. El Dios de amor que envió a su Hijo Jesús para que muera por tus pecados y los míos, desea darte a vos también el nombre de Hijo de Dios. Quiere transformar tu corazón, quiere que vuelvas a nacer y que vuelvas a nacer como hijo de Dios. No te atormentes con los errores y pecados cometidos. No te sientas mal por el pecado que hayas tenido, porque el Dios del cielo es experto en darnos una nueva oportunidad. Ese Dios de amor que en su gran amor nos llama hijos de Dios, se encarga de darnos una nueva oportunidad y el poder para vivir a la altura de todo seguidor de Cristo. Por eso no te permitas pasar esta Semana Santa sencillamente teniendo el recuerdo de que Jesús vino a morir por tus pecados. No, ese Jesús quiere habilitarte para que vos también puedas superarte en tu vida. Que tu vida espiritual esté llena de victorias. Que los errores, los pecados, las faltas que hayas cometido queden en el pasado. Y que con la ayuda divina podamos vivir un presente y un futuro promisorio. Un futuro que nos llene de felicidad, un futuro donde nos sintamos plenamente identificados con el Dios del cielo y con lo que su palabra, la Santa Biblia, nos enseña. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y en el programa de Semana Santa. Que Dios te bendiga y que la experiencia del nuevo nacimiento, de ser renacido, sea tu experiencia desde ahora y hasta el día que Cristo nos venga a buscar. Mi corazón se alegra en él.